Bien, recibimos, como les habíamos dicho, al presidente Cucha, Juan Salgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Gracias por la visita. Un gusto, gracias por invitarme y un gusto estar con ustedes siempre. Hay varios temas por ahí haciendo ruido, que es el control de las cámaras en los ómnibus para la senda solo bus, el tema de las radios arriba de los ómnibus, una certificación que acaba de recibir Cucha de manos de la embajadora británica. Yo quiero preguntar, ¿hasta cuándo el precio del boleto se va a poder mantener como está hoy? ¿O de qué depende? No, porque justamente yo iba a decir, y ese tema también hay que ponerlo dentro de las cosas. En primer lugar, nos hacemos una idea de en qué situación está el transporte hoy en Montevideo, en el área metropolitana y en el país en definitiva. Hoy está por enfrentar una de las crisis que, si no fue tan larga, pero fue muy dura, y las consecuencias desde el punto de vista económico y financiero para el 2023 se esperan que sean bastante complejas. No le vamos a poner ni mucho ni poco, pero bastante complejas. Hay un nuevo 100% en la cantidad de pasajeros a nivel de todo el país. No solamente sucede acá en Uruguay, sucede en prácticamente todas las ciudades importantes de Latinoamérica. Hay un 20% promedialmente de pasajeros que desaparecieron del sistema de transporte. Sí, ahora el 100% es un 80% de lo que era antes. Exactamente. O sea, que no es una caída que se espera que a medida que el trabajo, que la actividad financiera, no. Es el nuevo 100%. ¿Por qué? Bueno, porque hay cambios culturales importantes que nos dejó la pandemia. Algunas cosas buenas dejó, pero algunas cosas importantes y culturales dejó. El transporte tiene dos motivos de viaje fundamentales. El resto es residual. Es trabajo y estudio. Claro. Bueno, si para el trabajo y el estudio está el tema de, por ejemplo, presencial mixto, que no es lo mismo que cuando era presencial todos los días. Claro, el mixto se va llevando y es más posible. Y nosotros lo tenemos calibrado hasta en los números, en los días de recaudación. Pero con el tema mixto, con toda la gente que hizo un esfuerzo y que además de la bicicleta y la motoneta hizo el esfuerzo de comprarse un auto en la pandemia porque tenía miedo, porque no sabía qué podía pasar, cuando al final pudimos casi comprobar que adentro del habitáculo de un auto era mucho más peligroso y más proclive porque ahí íbamos con aire acondicionado, con todo cerrado, y en los ómnibus pasábamos un poco de frío, pero la ventilación terminó siendo fundamental. Fundamental, yo diría de la importancia del tapabocas o más en algún caso. Entonces, todo ese nuevo 100%, hay una variable que nosotros estamos absolutamente convencidos de que no es la variable que tenemos que manejar para contrarrestar esa caída, y es el precio. Nosotros entendemos que hay que seguir haciendo un esfuerzo entre todas las partes. Cuando digo todas las partes, es gobierno nacional, es gobierno departamental, son empresas y son trabajadores. De esta manera salimos de la situación de momentos que se había perdido el 80% del pasaje, los momentos que andaban los ómnibus vacíos acá, o que veías que un ómnibus salía de Tres Cruces con 2 pasajeros hasta Artigas o hasta Salto. Entonces, no es la variable el precio. La variable, entendemos nosotros que en primer lugar en esto, a diferencia de otras crisis, es que todas esas partes se pongan en común de cómo llevar adelante, ya no reestructuras, sino cómo encarar la movilidad de Montevideo, en el caso de Montevideo fundamentalmente, cómo encarar la movilidad, cómo podemos hacer con los recursos que tenemos, dar el mejor servicio, y ese es el punto número 1, mejorar el servicio, y cómo podemos utilizarlos y aprovecharlos con esos recursos para dar mejores frecuencias, que sea más rápido. Y creo que pasa por ahí, pasa porque tengamos que trabajar en mejorar esta movilidad. Porque después
del 2020 y del 2021, lo que quedamos con respecto a la movilidad en Montevideo, quedamos con un Montevideo que casi no nos podemos, no podemos andar en las calles. A cualquier hora. Ya no hay hora de carga hacia un lado de mañana y hacia otro de tarde. Ya vemos que muchas de las arterias principales de Montevideo, cuando vamos de mañana hacia el centro, hacia afuera también van llenas. ¿Por qué? Bueno, porque no hay calles nuevas, porque no hubo... No, hay un nada montón de nuevo. calles reparadas y que lamentablemente pasan meses y meses en reparación Además, y hace que el tránsito se lentezca. Pero hay muchos más autos. Claro. Eso es un hecho. Sí. Y ha cambiado la muchísimo. demografía, cómo se reparte. La ciudad sigue siendo la misma y los automóviles se multiplicaron. Claro, y entonces nosotros decimos, se enlenteció el circular por Montevideo. Sí, pero se enlenteció para el ómnibus, para el auto, para la camioneta, para la moto. Se enlenteció y se termina volviendo todavía más insegura desde ese punto de vista. Entonces, lo que hoy estamos tratando de hablar con las autoridades, tanto nacionales como departamentales, que cuando se habla de las emisiones, cuando se habla de mejorar el medio ambiente, cuando se habla del cambio de matriz energética, no es solamente pasar, que sí hay que hacerlo, de gasoil a eléctrico, por ejemplo, o de gasoil, hipotéticamente, o nafta a hidrógeno. Hay que buscar la manera de incentivar el transporte colectivo. Hay que darle al transporte colectivo las herramientas para que pueda, ya que hay una definición que no es el precio, entonces por el lado del precio lo más accesible posible, mejor, darle también las herramientas para que pueda competir y que alguien decida venir de cualquier lugar del área metropolitana, tener un lugar donde dejar el auto y a partir de ahí desarrollar su actividad del día, que de repente tiene que ir a 2 o 3 lados, desarrollarla en el transporte colectivo. Ahí tengo una pregunta con eso. Porque si el precio no es la variable principal, entonces, hay también nuevos hábitos que tienen que ver con no tomar transporte colectivo. El tema de usar la bicicleta, el tema de no usar... Hay un montón de empresas que están buscando a ver también la gente cómo va a trabajar y analiza la huella de carbono, ¿no? Si vas en un auto, con cuánta gente vas, qué distancia recorres, cómo vas y venís, de qué lado volvés. Entonces sí hay un tema de educación ahí. Pero ese tema de educación también, el lugar de transporte colectivo, ¿cómo ayuda a la seguridad? ¿Cómo ayuda a ir a los barrios más carenciados? ¿Qué peso puede tener, por ejemplo, el transporte en España? El transporte de España es modelo hoy para Europa. Están estudiando el modelo español para Europa. Incluso con el tema de la radio, que puede ser risueños para uno, puede ser una pesadilla para otro, puede ser algo buenísimo para el que quiera escuchar. Justamente en los trenes de cercanía se sacó el hilo musical que había por reiterados reclamos de los usuarios, ¿no? España ya transitó esto y ya lo sacó. Entonces, ¿cómo hacer que realmente sea un lugar que uno pueda sentirse seguro? ¿Seguro también? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide la seguridad de las mujeres en la ciudad, el tránsito en la ciudad? La Intendencia hace unos años hizo una mirada de las paradas de los ómnibus, de cruzar la calle, de quién va a buscar a una hija, a un hijo a la parada, a la noche. ¿Cómo puede apoyar también en esos lugares de seguridad y con perspectiva de género el transporte metropolitano en esa línea? Capaz que ahí hay una línea para cuidar y proponer. En la línea, yo sé que el transporte ha llegado ahora a lugares donde estaban más cerrados, pero todavía estamos discutiendo si hay zonas rojas en Montevideo o no hay. ¿Qué pasa con el transporte ahí? Como que pasa con las ambulancias en esas zonas, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar desde ese lugar? Y ahí pensar entonces una estrategia distinta que ya articule los hábitos cotidianos con la mejora del servicio, no solamente en el tema de si es eléctrico o no, sino un servicio más integral. Bueno, es que justamente a eso estamos apuntando. Hay una comisión que viene trabajando en la Intendencia, donde está integrada por representantes de la Junta Departamental de Montevideo, por representantes obvios de la Intendencia de Montevideo, por los trabajadores, por las cooperativas, por las empresas, por representantes de los usuarios. ¿Y en qué se está trabajando? Bueno, lo resumiste bien tú, en la convivencia. Hay que convivir un promedio de 40 minutos al día entre ida y vuelta, mínimo, pero es un promedio. Hay que convivir dentro de un habitáculo de un ómnibus.
y hay que convivir de la mejor manera posible, donde ese ómnibus le dé, esa forma de transporte, le dé menor tiempo entre origen y destino, o sea que tenga para desarrollarse o carriles exclusivos o alguna herramienta para que llegue más rápido al destino. Esa es una de las principales cosas. Que tenga buena frecuencia. Fundamental. Que es fundamental, que esté limpio, que por suerte, esas son de las cosas que la pandemia Que nos si dejó. te perdés un ómnibus, no llegues tarde al laburo. Exactamente, que tenga una frecuencia razonable, que tenga las instalaciones tecnológicas que hoy es necesario. Antes el estudiante subía con un cuaderno y un lápiz y anotaba, hacía apunte aprovechando el viaje. Cargar un celular. Hoy necesita Wi-Fi. Cucha tiene Wi-Fi en el 100% de las unidades, necesita puertos USB para poder conectar. Bueno, ya tenemos en 300 y pico unidades, vamos avanzando. Que sea accesible no solamente para personas con capacidad diferente de silla de ruedas, que sea accesible para las personas mayores que usan, que sea de piso bajo. Ya tenemos la mitad de la flota prácticamente con piso bajo y ya no nos imaginamos traer unidades que sean diferentes. El tema es ese, es la convivencia. ¿Cómo mejoramos esa convivencia? ¿Cómo mejoramos la calidad del servicio en ese sentido? Y ahí está el punto, y yo ahí quiero ser... De la misma manera que creo que es una de mis características, yo sigo hablando hoy del desastre del corredor Garzón, bueno, pero lo sigo hablando porque lo hablo con la misma integridad intelectual. Hoy hablaban acá de que critico... No se escuchó, yo supongo que tú como representante, por supuesto, de la empresa, yo como vecino, yo vivo en el corredor Garzón, los vecinos dijimos que no, los transportistas dijeron que no, los taxistas dijeron que no, todo el mundo dijo que no porque le veía las contras, sin embargo se hizo. Entonces tú sabrás que no tiene solución. No. No tiene solución. Ese es el tema. O sea, tener solución es volver a poner el cartelito en el medio y dejar el tema. Pero y los árboles, ¿quién te devuelve los árboles? El mismo volumen le doy a una cosa que a la otra. En este caso de las radios, yo quiero decir, en primer lugar, esta comisión hace 2 años que está trabajando y termina llegando a una conclusión donde todas las partes hemos estado de acuerdo. ¿Y cuál es la conclusión? Es aplicar la resolución del año 2017 de la Intendencia, que ya prohibía el uso de los parlantes en el salón. Y es esto, porque según como se diga puede... Entonces yo quiero ser justo en esto. En el 2017 esa resolución está, tengo el número ahí, no me acuerdo de memoria. Perdón, y era un avance porque cuando yo trabajé en Cucha no se permitía la radio a bordo, la radio, no el parlante. No se podía tener radio, es un avance que haya radio. En ese momento, cuando sale esa resolución, de alguna manera se contempla de que el conductor en su habitáculo pudiera tener la radio, y esa es la resolución que está vigente hoy, y es lo que en definitiva salió de esa comisión, de que a partir de enero del 2023 las empresas tienen la obligación de hacer controlar eso, porque para nosotros es muy fácil los trabajos que se hacen para poner los parlantes en el correr de la unidad. Y yo creo que era uno de los elementos de quejas con la frecuencia o con alguna otra cosa importantísimos. ¿Por qué? Bueno, porque si el conductor tiene la posibilidad, no puede decir que no la tiene, de tener su radio ahí, bueno, en el salón la gente puede ir escuchando como sea, o trabajando, o haciendo, y no tiene por qué todos escuchar lo que uno quiere escuchar. Porque así es una que población rehén, si no escuchando un discurso único. No hay más nada con esta resolución que aplicarla y controlarla. ¿Qué le pedimos en aquel momento a la Intendencia, y lo que sí le pedimos también hoy? Que trabajadores son todos de la misma condición y que el control que haga la Intendencia de que eso se cumpla, que van a subir, dónde están los parlantes, cómo están, que sea para todos iguales, porque es lo mismo un trabajador que está en una empresa que en otra. Si pueden escuchar la radio, la pueden escuchar en su habitáculo, todos.
no unos y otros no. Y eso es lo que le pedimos. ¿Qué pasa con esto de las cámaras, Juan, a bordo de los ómnibus para controlar la senda solobús? Es otro tema que no es solamente las cámaras, ni tampoco se puede resumir en cámaras para multar. No. O sea, si hay algo que no tiene como objetivo este tipo de tecnología que se quiere aplicar, es multar. El tema, vuelvo al principio, tratamos de hacer una obra con el menor costo posible. Uruguay no tiene mercado para hacer trenes de altura, ni lugares para hacer varios niveles dentro de Montevideo para circular. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, la senda bus, la senda solo bus, los carriles exclusivos para el sistema de transporte. Si los hacemos, hay que hacer cumplir. O sea, ni el auto tiene que invadir la senda solobús, que es para los ómnibus, ni tampoco el ómnibus tiene que salir de la senda. Entonces, el planteo que se hizo por parte de la Intendencia es cámaras para controlar la senda solobús. Un número de cámaras en un plan piloto que se va a hacer, pero que es para ver y para darnos cuenta de decir, bueno, no solamente la percepción, tenemos la realidad de que la senda solobús se le puede inclusive apostar algo más de señalización y de costo porque la gente lo respeta. Esa es la realidad, en una primera instancia. Contadores de pasajeros, que también está enganchado con eso, contadores de pasajeros arriba del ómnibus. Claro. Hoy se sabe cuántos subieron a lo largo del día, pero lo que no tenemos es el contador de pasajeros en cada viaje, claro, que es lo que nos puede llegar a permitir mejorar la frecuencia, algunas frecuencias en alguna hora específica, porque no es lo mismo la 103 de 7 a 7 y media que de 8 a 8 y media o que de 10 a 3 de la tarde. Pero con sensores ahí de subida y bajada. Bueno, por eso que es lo que no hay, se le suma, está la cámara, está eso. Y las cámaras, en cuanto a la convivencia también entre pasajeros, se va a probar cámaras en las unidades adentro, en el salón. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces se dan robos y problemas. Y bueno, y ahí se le suma el interés de género, de todo. En esta gran comisión, todos lo vieron muy bien para ver, porque muchas veces se dan situaciones. Hoy por hoy, al estar el conductor cobrador y que tiene su trabajo... Está atento a su trabajo. La fricción del relacionamiento se da generalmente entre pasajeros. Claro. Entonces, también está eso para ponerle a las cámaras. También para seguridad en el tránsito. Hay empresas que han tomado la responsabilidad de poner cámaras en los estribos de la puerta de atrás para que el conductor cobrador tenga con claridad cuando se está bajando el pasajero para poder cerrar la puerta y arrancar, y hay otras que no. Lo que está tratando de plantear la Intendencia es que sea general para todo el sistema de transporte. Nosotros lo vemos muy bien, pero ya digo, es un plan piloto donde todas las empresas vamos a tener instalada esta tecnología, la vamos a probar y luego veremos si se da un paso adelante. No es para multar. ¿Son cámaras diferentes a las que ya había en los ómnibus para el tema de los robos y rapiñas y todo eso? Es que justamente en Montevideo y área metropolitana la única empresa que hizo un esfuerzo importante en cuanto a las cámaras por el tema de seguridad, fundamentalmente del personal, fue Cucha. Y yo les puedo decir que como las cosas que no suceden no sabemos qué podía haber pasado, pero sin duda este elemento, acompañado al equipo de Bus Seguro que trabaja excelentemente bien, pero el tema de las cámaras fue un elemento que nos bajó, pero sustancialmente, la cantidad de rapiñas arriba del ómnibus. ¿Por qué? Bueno, porque era más fácil identificarlos por la policía, porque se bajaban las imágenes y entonces sabían que iban a buscarlo a él. Y además también fue muchas veces requerido por la justicia para las pruebas, las imágenes. Entonces nosotros esta inversión ya la hicimos hace mucho tiempo, pero nos parece bárbaro que esté
generalizada en todo el sistema. Bambi. Sí, señor, me gustaría saber ese premio que la Embajada Británica justamente le acaba de dar a CUCSA, un certificado cero. Concretamente, Sí. me gustaría saber, cero emisiones, Sí, perdón. cero Me gustaría conocer un poquito más sobre este tema. Bueno, CUCSA ha decidido que a pesar de los problemas del día a día y del presente y de lo que vemos en el corto plazo, dificultades y salir, no quedarse estancado solo en eso. Y tomó una decisión el directorio en los primeros meses de este año, que la termina concretando públicamente en un evento que hace el 8 de marzo, de no renovar más coches a gasolina. Nosotros ya tenemos definido que el paso en cuanto al transporte urbano, Sí. hay otras posibilidades, Sí. en cuanto al transporte urbano es el eléctrico, que el paso que hay que dar es hacia ahí. Hemos tenido desde el año 2016 ómnibus eléctrico para probar. Sabemos qué es las bondades que tiene, sabemos cuáles son las cosas que tiene que fundamentalmente mejorar. Ya ¿Hay un año concreto que ustedes, por ejemplo, tienen como meta que la totalidad de las unidades sean Sí. eléctricas? El 2040. 2040. O sea, nosotros empezamos con la cuarta parte de la flota, este es nuestro objetivo, al 2025. Bien. En el 2030 la otra cuarta, Bien. 2035 otra cuarta y terminar en el 2040 con el 100% de la flota. En Europa es en 2030, ¿no? En Europa es el 2030. Nosotros realmente lo que quisimos hacer, usted me dice, ¿esto es un hecho o es una Aspiración. una aspiración? Bueno, es una aspiración, pero que nosotros lo propusimos no solamente adelante del presidente de la República y todas las autoridades que estuvieron, lo propusimos delante de la sociedad uruguaya. O sea, el compromiso nuestro es con todos. ¿Qué nos llevó eso? Que estamos trabajando muy fuertemente en seguir estudiando posibilidades, mejora. No hay ninguna duda que la tecnología eléctrica año a año mejora notablemente. 2016 fue el primero, era una cosa. En el 2020 nosotros incorporamos 20 unidades más de la misma marca, pero ya con 4 años más de avance en la tecnología. Bueno, es una cosa totalmente diferente. Ya hay otras tecnologías. Hoy, en el 2022, hay otras tecnologías. Entonces vemos que todo va rápido y todo va mejorando y se van achicando las cosas negativas que tiene esa situación. Una de las últimas veces que estuviste por aquí, yo te había consultado porque me lo habían consultado a mí, y era, los ómnibus eléctricos son fantásticos y además no hacen ruido. Las personas ciegas tenían problemas porque a veces ellos saben en un ómnibus combustible, ahí viene un ómnibus, y el que está, si hay algún usuario en la parada le dice, mira, ahí viene 121, ahí viene 125. Entonces la persona, si está sola en la parada, el no vidente, ¿cómo hace para percibir que está viniendo un ómnibus? Me refiero al eléctrico, que no hace ningún tipo de ruido. Bueno, uno de los avances que van teniendo los ómnibus y los autos eléctricos es que tienen ahora la posibilidad de generar ruido a motor desde afuera. O sea, uno puede andar en un cucú y tener en el software el ruido de una Ferrari. Pero sin que sea ruido. En muchos países las paradas de ómnibus, Exacto. los autos tienen GPS y las paradas de ómnibus te hablan y te dice, el ómnibus está llegando en 3, 2, 1. Sí, acá es imposible. Yo Acá creo, ponen esa parada y la rompen a los... Cuando 2 días. Claro, a los 2 días no tenés no, más pero- no solamente no tenés el aparato, pero no vamos tenés a parada. mirar, pero mirando de cómo sí se puede hacer. Mirá la ese no es el positiva. Vamos a Bambi. mirar cómo se puede hacer. Seguro. Eso es justamente pensar en la accesibilidad con otro Claro, problema. exacto. En la accesibilidad, ¿qué va a pasar? Y capaz que tiene que tener, sin duda, no tengo duda, que tiene que tener, cuando el ómnibus va llegando a la parada, Una especie de sensor. un sensor o algo que va a decir, de acuerdo, que viene conectado con el GPS, que va a decir el propio ómnibus, para evitar eso, de que si lo que hace la parada lo arranca, Exactamente. que el ómnibus... Entonces, ¿qué pasa? En un momento tuvimos que pensar en la accesibilidad para personas en silla de No es ruedas. polución Hoy sonora pensamos en eso. accesibilidad. No es polución sonora que todos los ómnibus estén diciendo. No, porque están llegando. lo va a decir Me imagino de- 18 de Ejido, No, ¿no? pero Con va a todos los decir- ómnibus llegando y No, todos- pero lo va a y decir de llego yo. forma tal que
que lo escuche el que está allí al lado de la parada. O sea, no es un tema de volumen. Es un tema que trate de incorporar. Todas las cosas tenemos que hacer para que los uruguayos no rompan los lugares, ¿no? ¿Viste? Porque es pensando en seguridad, en alianzas. Además de la tecnología que superó todo, ¿por qué se terminaron los teléfonos públicos? Claro. Se los llevaban cuando para éramos chicos. No rompían. Ibas agarrados el tubo y no tenía cable. Tenemos que buscar la manera de darle el servicio a la inmensa mayoría de la gente, que es la que cuida, y de qué manera lo hacemos protegiéndola de esas cosas. Lo que tuvimos, el hecho de esta medida que tomó Kutxa internamente y que se comprometió y que estamos convencidos de que va por ahí, que por eso le decimos a las autoridades, no es solo el cambio de matriz energética, si queremos mejorar el medio ambiente y la calidad del aire, tenemos que buscar otras cosas. Esto nos permitió que en la COP26, en determinado de reuniones que se hicieron con intendentes, con autoridades, con empresas armadoras, empresas que arman ómnibus, con proveedores y con empresas de transporte, bueno, a ver quién estaba en condiciones o había adelantado algún paso en firmar ese compromiso de 0 emisiones. Y bueno, para nosotros fue un orgullo porque Kutxa es la única en ese momento. Hoy todo el transporte de San Pablo, por ejemplo, que tiene 15.000 ómnibus, lo está haciendo y está haciendo casi que el calco del cronograma que tenemos nosotros hasta el 2045, una cosa así. Una pregunta para la barra acá. Y hoy nosotros, eso nos permitió que nos incluyeran dentro de este compromiso de 0 emisiones de accidente, de 0 emisiones. 0 emisiones, y que la embajadora británica. Nos dijera si la invitábamos, que la allí, y nos entregó la certificación. La barra acá de YouTube que pregunta, Salgado, ¿va en ómnibus en algún momento? Muchas más veces de la que la barra y Bueno, vos piensas. Por eso pregunta. Ya me está ¿Sabés explicando a por mí. qué? Yo estoy hablando de ¿Sabés la por qué barra. controla? Yo le voy a decir una cosa. Yo hoy tuve que hacer un trámite. Hoy tuve que hacer un trámite en La Española. Esto parece que fuera armado, ¿no? No. Y de verdad que no fue. No lo es, no. Acá está, en el 801, acá está el interno de conductor, y me lo tomé desde La Española hasta Nuevo Centro, el 180. No quiero pensar la sorpresa del cara, conductor. claro. La sorpresa del conductor cuando lo vio subir. No, pero es Está que el yo, jefe, dicen, ¿no? sí, Yo. pero, a ver, te mostré esto porque realmente fue hoy y fue a las 12 del mediodía o algo así, a ver, 12:35. Pero que normalmente cuando puedo, cuando tengo tiempo, lamentablemente no siempre tengo, pero cuando tengo tiempo, me gusta, porque mi vida fue desde muy chiquito vinculada al ómnibus, a los 17 años entrar de mandadero en Kutxa y después trabajar de chofer. Entonces, para mí es disfrutarlo, de verdad que es disfrutarlo, el viaje. No lo puedo hacer todos los días, no lo puedo hacer muy a menudo, pero cuando puedo, que tengo los minutos, voy. Generalmente es uno de los viajes más comunes que hago, que voy hasta La Española por hacer un trámite o alguna cosa, o vengo, y lo hago. Y hoy justo 12:35 hice. Para la barra de YouTube, que está muy activa y preguntan, conversan. Sí, yo creo que lo que tenemos que hacer es eso. Cuando nos preocupamos de mejorar todas estas cosas del medio ambiente y de todo, tenemos que pensar, ¿y por qué no puedo dejar el auto y no puedo viajar en ómnibus? No estamos en calidad de servicio hoy, en calidad de unidades, no estamos tan lejos de lo que puede ser la EMT de Madrid, que funciona espectacularmente. Qué bueno. Y los trenes ahora de alta velocidad, ¿sabes? Lo que hacen es, si vas a comprar, te dicen, si querés apoyar la baja de emisiones de carbono, podés un euro más y te ayudas a colaborar con eso. Sí. La otra vez en la ponencia que hiciste en el Instituto Oribe dijiste de la cosa buena que sería que hubiera transporte multimodal. Es que sí, el transporte multimodal lo que le permite es hacer mucho más
mucho más cosas de lo que nosotros podemos hacer acá. Transporte multimodal pasa por, en una ciudad o en un área metropolitana que tenga subte, nosotros no lo podemos tener. Pero hasta aparte por un tema económico. Sí. Pero si tiene subte, el tren de cercanías que llega y que de ahí, bueno, entonces te bajás del tren de cercanías, te subís a un subte, te bajás del subte, te subís a un ómnibus. En Madrid, te bajás del ómnibus, esto lo vi hace un mes, te bajás del ómnibus, te subís a un monopatín o te subís a una bicicleta, que son los dueños de la, o sea, las empresas tienen la concesión. La concesión y la logística de los monopolios. O sea, no hay nada contra nada, es todo a favor. Claro. Entonces, sí, es buenísimo. ¿Por qué no se puede tener un transporte multimodal hasta con el propio taxi? ¿Qué pasa? Yo vivo en los bulevares. Quiero salir un día, muchacho joven, para la barra. Quiero salir de noche al centro. Pero ¿qué pasa? Por temas de seguridad, por todo, me sale, no sé, 500 pesos un taxi. Pero ir hasta Paso de la Arena también me sale una plata y tengo que bajarme y tomarme Paso de la Arena el ómnibus. Y no sé si hay nocturno. Y bueno, ¿y a qué hora sale el nocturno? Porque no va a tener el nocturno una frecuencia. 10 minutos. Entonces, ¿por qué no puede existir, por ejemplo, un transporte multimodal donde el último cuarto de milla, que le llaman, lo termine haciendo un taxi y que uno pueda viajar en el ómnibus y a partir de ahí llegues a tu casa en el taxi? Y que el valor de ese viaje sea, por supuesto, más barato que ir en el auto y más seguro, por supuesto, más barato que ir solo en taxi, y que sea algo más. Hoy la tecnología nos permite a los transportistas de todo repartir. O sea, la gente hoy lo que tiene que hacer es subirse al sistema de transporte, sea como sea, y llegar a su destino. Y cada uno después puede repartir de un lado y del otro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y hablando de eso, y hablando de precio, perdóname unos segundos más, hablando del tema del precio que tiene que ser, esto que digo yo no es solamente una ilusión. Vamos manejando con la herramienta que tenemos. Desde el lunes pasado empezó a funcionar algo que es importantísimo y que a veces queda opacado por hablar de si la radio sí o la radio no, que es el boleto de 2 horas en el transporte del metropolitano. Ya estaba, de los servicios diferenciales. Claro. ¿Qué pasa? El servicio diferencial tiene un costo y es un costo elevado. La herramienta del boleto de 2 horas fue buenísimo para la gente hablando de transporte urbano y del boleto común. Claro. Bueno, acá y en esta comisión, y con todos de acuerdo, empresas también, se dio este paso y ya está funcionando. Hace 3 días está funcionando muy bien. Uno hoy se puede tomar un ómnibus urbano y después de allí se hace el transbordo dentro de las 2 horas. Costo de 2 horas, 58 pesos. Exactamente. ¿Saben cuánto es de rebaja para quien pueda utilizar o el de 2 horas en 2 recorridos rápidos o un recorrido rápido y un recorrido urbano? El 40% mínimo y llega al 50% del valor del boleto. Esas son medidas concretas, bien concretas y que tienen y que están bien valoradas. Bueno, eso es de alguna manera, eso es transporte multimodal con lo que tenemos. No, que en todo lo que fuiste contando, hablas como de las partes, ¿no? O sea, de integrar las empresas, trabajadores, siempre. Solo nadie llega. No, y que se parece mucho como a soluciones de política de Estado. No sé si se entiende. Y que por ahí es plausible de pensar que hay un montón de soluciones. Esto en todos los temas no nos pasa y no lo logramos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, de que yo contemplo tu interés de esta empresa, pero también está la cooperativa, pero el transeúnte, no sé qué, el usuario, y bueno, y encontrar, ¿no? De un modo... Bueno, esa comisión sensible, es un ejemplo. pero por eso digo... Sí. Pero entonces... Hay que buscar herramientas. Uno gana clientes,
Los otros ganan confianza porque tienen que, Pero a porque veces tienen que aplicar. pero falta mucho con quienes lo votaron. Articular Tienen eso. no tienen que pensar, tienen que pensar en dar soluciones de movilidad a quienes lo votaron. Los otros ganan clientes, los otros ganan seguridad en los puestos de trabajo. Sí. O sea, tenemos que buscar toda la lista de cosas que cada uno ganamos en eso. Y seguramente hay algunas que hay ripideces. Y algo pero perdés, lo importante, y algo- la tecnología hoy, Claro. cuando reparte, Claro. hay cientos de miles de transacciones por día en el transporte urbano y suburbano hoy por hoy, desde que está la máquina y uno Claro. sube, y sube en este y sube en el otro. Claro. No hemos tenido ni un sí ni un no en cuanto a la forma. O sea, la forma de reparto se acuerda y después la Funciona- tecnología se encarga y funciona nunca tuvimos automáticamente. ninguna cuestión. Entonces, ¿por qué no tenemos que pensar que hay que volcarle esa facilidad para la gente que sube al ómnibus? Porque a mí lo que me interesa al final de la cosa es que la gente vuelva. Claro. O sea, que ese 80% en el mediano plazo vuelva, ese 20% que se perdió, vuelva a utilizar el sistema de transporte. Si no le damos mejor calidad, si no le damos mejor convivencia dentro de las unidades y no tratamos de darle vamos a decir, el precio lo más razonable posible, no lo vamos a lograr. Entonces no, eso es lo que no nos puede pasar. El precio hoy, alguien que sube y que es pasajero frecuente, termina pagando un boleto común 36 pesos. ¿No? Sí, Con todo lo que influye ser pasajero frecuente, que quiere decir que no hay duda Que usás el transporte. que usás el transporte porque tenés que usar 40 viajes por mes. Exacto. En el año 2017, marzo del 2017, hace 5 años, ya más de 5 años ya, que del 2017, el boleto costaba arriba del ómnibus 33 pesos. O sea, solamente un producto como este, después de todos los aumentos que vimos, solamente aumentó 3 pesos Un 10%, entre En 5 marzo años. del 2017 y el día de hoy. Eso es así, no hay otra. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Gracias, Juan. Bueno, No muchísimas te da la gracias a nafta. No, todos. no te ¿Para da la qué? nafta para preguntar lo que me decís a mí que le pregunte todos los días y que dice la gente. No ¿Qué? te da. ¿Cómo no? No Lo te he da. dicho. ¿A qué? No, si, no, si que me si va a ser. consultaran a mí, no, si yo si estuviera va a en ser- esa comisión consultora, mejoraría muchas no, cosas. si va a ser presidente de Peñarol. Si va a ser Se presidente candidatea de Bambino. Si va a ser presidente de Peñarol, me dice, preguntale. No, es preguntale que, mirá, Da. yo trabajo el 890. Nos llegan millones de todos los días. Y bueno, un nombre que surge es el de Juan Salgado. ¿Qué le podemos decir a la gente de Peñarol? No, que tengo la misma preocupación que tiene hoy el 99% de Seguro. los hinchas de Peñarol, que realmente estamos viendo con preocupación. Bueno, te hacia lo dónde pregunto va. como hincha. ¿A quién te gustaría que fuera el técnico de Peñarol? Oh. La Fiera, La Fiera. Diego Aguirre para vos es el cáncer. sin lugar a dudas. Perfecto. Se titula. Bueno, se titula, dice. Gracias, Salgado. Y sí, No, se titula así. no. Y si algún día tuviera una oportunidad de decidir algo, creo que la primera gestión por sobre todas las cosas sería que fuera él. Bien.